Las enfermedades crónicas son enfermedades de larga duración y por lo general de progresión lenta. Son la principal causa de muerte e incapacidad en el mundo. Las más comunes son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la diabetes. Las enfermedades crónico-degenerativas o también llamadas de evolución prolongada ocupan los primeros lugares en la morbilidad y la mortalidad en México. Esta situación es de peculiar preocupación para los sistemas de salud a nivel mundial, y México no es la excepción, debido a los costos que conlleva la atención de sus complicaciones. En este tipo de enfermedades es vital aplicar medidas de prevención primarias, particularmente educativas, con el objetivo de evitar la acción de los factores predisponentes y de los factores de riesgo. En este grupo de enfermedades, en el que la detección y la búsqueda intencionada de manifestaciones clínicas tiene un valor especial para el diagnóstico, el tratamiento, por su parte, tiene propósitos preventivos para evitar nuevos ataques y retardar la mortalidad. Por este motivo se han elaborado nuevos modelos de atención para la prevención, diagnóstico y tratamiento oportunos. La pérdida de la salud conlleva una serie de alteraciones en distintos ámbitos. El individuo enfermo es menos productivo y ello contribuye al detrimento paulatino de la economía familiar, tanto por el ausentismo laboral como por el incremento en el gasto familiar debido a su tratamiento. Por este motivo, las enfermedades de evolución prolongada requieren con frecuencia acciones rehabilitadoras, tanto en el aspecto físico, psicológico y social. Las enfermedades cardiovasculares son el conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos. Son la principal causa de defunción en todo el mundo. Cada año mueren más personas por alguna de estas enfermedades que por cualquier otra causa. Pueden manifestarse de muchas formas, pero las principales son enfermedad arterial coronaria, enfermedad vascular periférica y enfermedad cerebrovascular. Los principales factores de riesgo relacionados con las enfermedades cardiovasculares son el tabaco, las dislipidemias, la hipertensión, la obesidad, la diabetes y el sedentarismo. La cardiopatía coronaria es la enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan el músculo cardíaco. Su origen se debe a una reducción del diámetro de las arterias coronarias. Esto tiene como consecuencia una disminución del aporte del oxígeno al tejido muscular. Es el tipo de enfermedades cardiovasculares que causa la muerte más frecuente en el mundo. Los factores de riesgo modificables para esta enfermedad son el tabaco, la diabetes, dislipidemias, obesidad, síndromes metabólicos y el sedentarismo. Los principales síntomas de esta enfermedad suelen manifestarse como dolor o malestar retroesternal, dolor de tipo opresivo, irradiación del dolor hacia la región del cuello, mandíbula, hombros y brazos. Las enfermedades cerebrovasculares están caracterizadas por la afectación de los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro. Las lesiones que sufre el tejido cerebral pueden tener un origen isquémico o hemorrágico. La lesión hemorrágica se conoce también como derrame cerebral y es consecuencia de la ruptura de vasos sanguíneos. La lesión isquémica también es conocida como infarto cerebral. Es la más común y es consecuencia de la obstrucción de los vasos sanguíneos. Los síntomas de esta enfermedad dependen del tipo de lesión del tejido cerebral. Los principales síntomas son cefalea intensa de origen desconocido, afectación brusca de la visión en uno o en ambos ojos, aparición brusca de problemas para hablar y entender el lenguaje, pérdida brusca del equilibrio y estabilidad y pérdida brusca de la fuerza en una o en ambas extremidades. Las enfermedades vasculares periféricas son trastornos que afectan las arterias y venas tanto profundas como periféricas. La insuficiencia circulatoria de las extremidades puede tener un origen arterial o venoso, y estas a su vez se pueden clasificar en agudas o crónicas. Las principales manifestaciones clínicas de la enfermedad arterial periférica son dolor intenso, cianosis, frialdad cutánea, impotencia funcional y ausencia de punzos distales. Las manifestaciones clínicas de la insuficiencia venosa son pesadez en las piernas, sensación de malestar en las piernas, calambres nocturnos, sensación de calor, edema, coloración rosada y en casos graves úlceras a nivel de los tobillos. Existen una serie de factores que influyen directamente en la presentación de los padecimientos cardiovasculares. Los principales son malos hábitos alimenticios, diabetes, obesidad, tabaquismo y sedentarismo.
Las enfermedades crónico-degenerativas constituyen un grave problema de salud pública, por lo que como profesionales de la salud, nuestro objetivo no solo debe estar enfocado al diagnóstico y tratamiento, sino a actividades de prevención primaria que mejoren la calidad de vida de nuestros pacientes. El cáncer es un término utilizado para describir un gran grupo de enfermedades que se caracterizan por un crecimiento celular anormal, en el que las células pierden la capacidad de programar su muerte y siguen proliferando hasta adquirir la capacidad de invadir otros tejidos. En otras palabras, se pierde la capacidad de realizar apoptosis y se adquiere la capacidad de realizar metástasis. Médicamente al cáncer se le conoce como neoplasia maligna, y dicho crecimiento celular no regulado da como resultado la formación de un tumor. Las causas del cáncer pueden ser heredadas o adquiridas. Dentro de las causas heredadas se relaciona la presencia de oncogenes, los cuales predisponen a las células para que se proliferen sin control y den como resultado un cáncer. Dentro de las causas adquiridas se incluyen los factores de riesgo que aumentan su probabilidad, como por ejemplo la interacción a carcinógenos físicos como las radiaciones ultravioleta, la interacción a carcinógenos químicos como el arsénico u otras sustancias, y la interacción a carcinógenos biológicos como la infección por virus, bacterias o parásitos. Todo esto aunado al estilo de vida de cada persona, donde cabe destacar que el tabaquismo es el principal factor de riesgo prevenible, ya que el dejar de fumar disminuye drásticamente el riesgo de padecer más de 16 tipos de cáncer, además de que del 30 al 40% de los casos se pueden prevenir al reducir los factores de riesgo. Mundialmente se le atribuyen más de 9 millones de muertes al año. En México es la tercera causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. El 60% de los casos en México son detectados en etapas avanzadas. Además, de acuerdo a los cálculos, los cánceres que causan un mayor número anual de muertes son los de pulmón, hígado, estómago, colon y mama. Los síntomas dependen del tipo de tumor y ubicación. Algunos pueden ser totalmente asintomáticos y otros no presentan síntomas hasta que la enfermedad esté más avanzada. Sin embargo, existen ciertos tipos de síntomas que son comunes en la mayoría de los cánceres, como por ejemplo, fiebre, escalofríos, sudores nocturnos, pérdida de peso, pérdida de apetito y fatiga. Un porcentaje importante de cánceres pueden curarse mediante la cirugía, radioterapia y quimioterapia, especialmente si se detectan en una fase temprana. El primer tratamiento contra el cáncer es la cirugía, la cual no siempre es posible, ya que el tumor es muchas veces inaccesible o se ha extendido mucho. En consecuencia, es difícil retirar al 100% las células tumorales, por lo que es necesario que se combine la cirugía con otro tipo de terapias. Hoy en día la quimioterapia es el tratamiento más utilizado, habiendo diferentes combinaciones para los diferentes tipos de cáncer. Estos se pueden aplicar ya sea de forma oral, intravenosa o a través de la piel. El efecto de este tipo de medicamentos es identificar y eliminar a las células que se van reproduciendo, siendo un tratamiento no muy selectivo, ya que aún muchas células sanas se ven afectadas, dando paso a efectos secundarios como la caída de pelo, vómitos, etc. En este sentido, este tratamiento es muy poco efectivo a largo plazo, por lo que muchos pacientes sufren una recaída y años después vuelven a padecer cáncer. Existen actualmente otro tipo de terapias que siguen en desarrollo, pero ya están cada vez más disponibles, como es el caso de la radioterapia, la inmunoterapia, la terapia hormonal, la terapia dirigida y la medicina de precisión. ¿Por qué el cáncer no tiene cura? La respuesta a esa pregunta sería porque el cáncer no es una enfermedad, sino que hay muchísimos tipos, subtipos y variaciones, además de que se origina en nuestro propio cuerpo, por lo que es muy difícil atacarlo sin dañarnos. De esta manera, el futuro para el tratamiento del cáncer está dirigido a tratamientos más personalizados, eficaces y que no afecten por tanto a otras células de nuestro cuerpo. Sin embargo, existen formas muy simples para la prevención en el desarrollo de diferentes tipos de cáncer, como por ejemplo, usar bloqueador solar todos los días, comer equilibradamente, mantener nuestro peso ideal y vacunarse oportunamente.
La fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria que suele presentarse después de una infección y puede causar una enfermedad grave en el corazón, piel, cerebro y articulaciones. La principal causa de esta enfermedad es una infección que se da por una bacteria llamada estreptococo del grupo A, antecedentes previos a la faringitis o lo que comúnmente conocemos como dolor de garganta, infección en el tracto respiratorio, infecciones en la piel y los malos hábitos higiénicos. El 80% de los casos de fiebre reumática se presenta en niños de 5 a 15 años. Afecta a ambos sexos, pero es más común en mujeres. Se observa en países en vía de desarrollo, en personas que viven en lugares hacinados. Con hacinados nos referimos a la acumulación de personas en un mismo lugar. Del 60 al 80% de los casos tienen manifestaciones cardíacas que en un futuro afectarán en la vida del individuo. 5% de los casos se presenta antes de los 5 años. La desnutrición cuenta como principal factor ante esta enfermedad. Para entender mejor los síntomas, es importante saber qué órganos afecta. Afecta principalmente al corazón, la piel, el cerebro y las articulaciones. La fiebre es uno de los principales síntomas de dicha enfermedad. El dolor en las articulaciones, bultos pequeños e indoloros bajo la piel, fatiga, dolor de pecho, soplo cardíaco. Algunas veces también se presenta erupción cutánea, movimientos corporales y espasmódicos, también conocidos como corea. Es importante mencionar aquí que todo paciente con corea debe referirse al segundo nivel de atención para realizar un electrocardiograma y un ecocardiograma. Algunas veces también se presentan dolores abdominales, esto comúnmente se va a ver en niños. Llorar y reírse son una de las manifestaciones clínicas que también se presentan, estas sin haber sido causadas. Una vez que se establezca el diagnóstico posible, probable o definitivo de la enfermedad, y en caso de un ataque recurrente de fiebre reumática, es importante que el médico de primer nivel deba referir al segundo nivel de atención para el estudio y seguimiento adecuados. Uno de los principales factores de riesgo de la fiebre reumática es el clima. El invierno y la temporada de lluvias nos predisponen a esta enfermedad. El hacinamiento, que como habíamos dicho era la acumulación de individuos en un mismo lugar, la exposición a cambios bruscos de temperatura nos hace vulnerables a esta enfermedad, y el contacto directo con personas que tengan la enfermedad. La fiebre reumática es una enfermedad recurrente que puede ser evitada. Los ataques iniciales de la enfermedad son por lo común precipitados por infecciones producidas por un estreptococo. Por lo tanto, la prevención de dicha enfermedad depende del control de estas enfermedades, y esto se va a lograr mediante un tratamiento temprano y adecuado de dichas infecciones. Pero también podemos prevenir esta enfermedad desde casa con un saneamiento básico. Esto incluye una vivienda con suficiente espacio para los integrantes de la familia, luz
y ventilación adecuados, disponibilidad de agua potable, el manejo higiénico de alimentos y sobre todo el manejo higiénico de nuestra persona.